La jubilación en España está a punto de dar un giro importante. A partir de 2025 se aplican nuevas reglas. Y ojo, que esto va a afectar a muchísima gente. Así que en este análisis vamos a meternos de lleno a desglosar qué significa todo esto, tanto para la gente que ya está planificando su retiro como, por supuesto, para las empresas. Y claro, esta es la pregunta del millón, ¿no? Y cobra más importancia que nunca, porque con estas nuevas reglas a la vuelta de la esquina, planificarlo todo bien, bueno, ya no es una opción, es que es una necesidad. Y si hay una fecha que hay que marcar en rojo en el calendario, es abril de 2025. A partir de ese mes, el panorama de la jubilación tal y como lo conocemos se transforma. Por eso, entender bien las nuevas condiciones es que es fundamental para poder tomar las decisiones correctas. Vale, para que no nos perdamos, esta va a ser nuestra hoja de ruta. Primero, echamos un vistazo a las nuevas reglas generales de 2025. Luego, nos metemos de lleno en dos opciones clave, la jubilación anticipada y la parcial. Después, analizaremos una pieza fundamental que es el contrato de relevo. Veremos el impacto real de todo esto y, para terminar, ¿qué pasos hay que seguir? Vamos a ello. Muy bien, pues vamos al lío con el primer punto. A ver, para entender bien los cambios, lo primero es saber de dónde salen, ¿no? O sea, cuál es el marco legal que está detrás de todo esto. Pues todo se apoya en dos normativas nuevas. Por un lado, una que, digamos, rediseña la jubilación anticipada, ajustando eso de las penalizaciones si uno se retira antes. Y por otro, una que se centra en la jubilación parcial para darle más flexibilidad. Lo más importante es que las dos entran en vigor a la vez, en abril de 2025. Así que el momento de ponerse las pilas es ahora. Venga, pues vamos a empezar por la primera de ellas, que además es la que le suena a todo el mundo, la jubilación anticipada. Y aquí hay que quedarse con un número. El primero, el 3. ¿Por qué el 3? Porque con la nueva normativa va a ser posible adelantar la jubilación un máximo de 3 años sobre la edad legal ordinaria. Y si el primer número era el 3, el segundo es este, 33. Porque claro, para poder optar a ese adelanto se va a necesitar un mínimo de 33 años cotizados. Es como el peaje para poder entrar, por así decirlo. Pero bueno, vamos a ver cómo encaja todo el puzzle. Aquí lo tenemos todo bien desglosado. A ver, la edad ordinaria de jubilación son 67 años, o 65 si se tiene una carrera de cotización muy larga, de 38 años y medio. Se puede adelantar hasta 3 años, sí, pero con ese requisito de 33 años cotizados. Ahora, la pega, pues que hay una consecuencia importante, los famosos coeficientes reductores, que para que nos entendamos es una pequeña penalización en la pensión por cada mes que te adelantes. Y una novedad muy interesante es que la ley ahora es mucho más clara a la hora de definir qué trabajos se consideran de especial penosidad, y eso, claro, da mucha más seguridad a esos colectivos. Pero ojo, que retirarse del todo no es la única vía. Vamos ahora con una modalidad que está ganando mucho, pero que mucho interés. Y es justo por lo flexible que es, la jubilación parcial. La idea de la jubilación parcial es bastante sencilla, en realidad. Funciona como un modelo a medio camino, un híbrido. Permite hacer una transición, pues, más suave. Se combina seguir trabajando, pero con una jornada reducida, y a la vez empezar a cobrar una parte de la pensión. Es una forma de ir dejando el mercado laboral poco a poco, sin un corte tan brusco. Y aquí está la clave de todo. Hay dos caminos, dos modalidades. Si ya se ha cumplido la edad ordinaria de jubilación, la cosa es bastante más flexible. La reducción de jornada tiene un margen muy amplio y muy importante, el contrato de relevo es opcional. Pero si se opta por la jubilación parcial antes de llegar a esa edad, ahí la cosa cambia. Las reglas se ponen más duras. El contrato de relevo pasa a ser obligatorio, se piden al menos 6 años de antigüedad en la empresa y la reducción de jornada es más limitada. Como hemos visto que el contrato de relevo es una pieza central, sobre todo en la jubilación parcial anticipada, vamos a pararnos un momentito a ver qué es exactamente. Y esta es la pregunta que se hacen muchas empresas, lógicamente. ¿Qué es eso del contrato de relevo? Y sobre todo, ¿cuándo no queda más remedio que usarlo? Bueno, pues su propósito es de pura lógica. Se trata de cubrir la jornada que deja libre la persona que se jubila parcialmente. Como ya hemos dicho, es 100% obligatorio si la jubilación parcial es anticipada. Ahora bien, y aquí está lo importante para las empresas. Este contrato tiene sus propias reglas de juego. Por ejemplo, tiene que durar como mínimo 2 años después de que el trabajador original se jubile del todo. Y además, la base de cotización del nuevo trabajador, del relevista, tiene que ser de al menos el 65% de la del jubilado parcial. Vamos, que esto tiene implicaciones económicas muy claras. De hecho, hay un análisis jurídico que lo clava con esta frase. Habla de la naturaleza inescindible del vínculo entre el trabajador relevado y el relevista. ¿Qué quiere decir esta palabreja, inescindible? Pues que no se pueden separar, que no son dos contratos por ahí sueltos, no. Legalmente están atados, conectados de una forma súper profunda. La existencia de uno depende directamente del otro.
Y esto nos lleva a un punto legal que es crucial, la responsabilidad solidaria. ¿Y esto qué es? Pues imagina que la empresa se vende o cambia de dueños. Pues tanto el dueño antiguo como el nuevo comparten la responsabilidad de mantener el contrato de ese relevista hasta que termine. Es una forma que tiene la ley de brindar esa conexión, de proteger tanto el puesto de trabajo como los ingresos de la seguridad social. Vale, hasta aquí la teoría, que está muy bien, pero ¿cómo se come todo esto en la práctica? O sea, ¿qué impacto real va a tener para los trabajadores y para las empresas en su día a día? Aquí se ve clarísimo. Para el trabajador, el puntazo es poder tener una salida progresiva, pactada, con más seguridad legal. Eso sí, exige sentarse a hacer números y planificar bien la economía para ver cómo queda la pensión final. Y para la empresa, pues es una herramienta genial para organizar el relevo generacional sin perder de un día para otro todo el conocimiento de los más veteranos. La contrapartida, claro, es que obliga a planificar la plantilla con tiempo y a gestionar bien los costes que lleva asociados. Perfecto. Ya tenemos toda la información sobre la mesa. Entonces, si alguien está pensando en acogerse a una de estas opciones, la pregunta es obvia. Vale, ¿y ahora? ¿Por dónde empiezo? Pues el proceso es bastante lógico, la verdad. Lo primerísimo de todo es hacer una autoevaluación. ¿Cumplo los requisitos de edad y de años cotizados? Si la respuesta es un sí, vamos al segundo paso, que para mí es el más importante: calcular de verdad el impacto en la pensión, sobre todo si va a haber coeficientes reductores de por medio. Una vez que eso está claro, el tercer paso ya es pura administración, pedir cita previa en el INS. Y por último, presentar la solicitud, que se puede hacer online o yendo en persona. Y para que ese tercer paso sea más fácil, aquí está la información de contacto, que es clave. Casi todo se puede hacer por Internet, en el portal Tu Seguridad Social, que funciona con o sin certificado digital. Y para quien prefiera el teléfono de toda la vida, pues aquí están los números para pedir la cita previa, que puede ser para que le llamen o para ir a una oficina. Y con esto llegamos ya al final. Está claro que estas nuevas reglas lo que buscan es ofrecer un abanico de opciones más amplio, más flexible. La gran pregunta que queda en el aire y con la que cerramos es: ¿toda esta flexibilidad se va a traducir de verdad en una mejor jubilación para la gente? Es una reflexión importante, sin duda, para pensar en el futuro del sistema.